La arquitectura de la vida puede tener muchos caminos y en ello nuestros sentidos juegan un papel muy importante. Sin embargo, las buenas o malas decisiones son nuestra responsabilidad, por lo que oír no es suficiente. Hay que aprender a escuchar. Esto es Voz de Cambio. Atrévete a escuchar la voz para mejorar tu vida y la de los tuyos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjense, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Vamos a pensar en tres ideas. Claro, primero hay que pensar en los héroes de la fe del Antiguo Testamento: Moisés, Daniel, Abraham, Noé. Y podemos decir Elías, Eliseo, muchos hombres de Dios que verdaderamente corrieron la carrera de la fe. ¿Sí? La carrera de poniendo los ojos en el galardón. Y en el Nuevo Testamento podemos al apóstol Pablo, a Pedro. Si quieren una apología de un cristianismo verdaderamente ferviente, veamos cómo murieron los 12 apóstoles. De los 11 que quedaron, de los primeros 12, de los 11, solo uno murió de muertes naturales, que fue el apóstol Juan. Todos los demás fueron torturados, cercenados, crucificados al revés. Gloria a Dios, ¿no? Se imaginan, a ver, oye Manuel, te van a apedrear saliendo de la iglesia. ¿Se dan cuenta? O sea, somos muy bendecidos por la temporada que Dios nos permite vivir. Por otro lado, en Efesios 3, versículo del 10 al 11 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Pues dentro de esa nube de testigos habla de seres angelicales que observan lo que tú haces. No voy a ir a la iglesia ahora y está el ángel ahí viéndote. ¿Por qué no? O por ejemplo, que no quieres ir a la iglesia y te acuerdas de la historia de Abraham, que se hizo obediente al Señor y le dijo: deja tu tierra y tu parentela. Y tú no quieres salir de tu casa a la iglesia, ¿no? O les puedo dar otro ejemplo. Y el mundo observa también nuestra fe y nuestra conducta. ¿Ya se dieron cuenta? Nubes de testigos, los del pasado que ya corrieron esta carrera, los seres celestiales que Dios los puso, ¿para qué? Para operar las cosas del reino en este mundo. Y la gente que los conoce también los observa. Debemos de entender algo. Es una gloria. ¿Se acuerdan que les dije hace, no sé, un par de semanas que la gloria del Señor es ser hijo de Dios? ¿Se acuerdan? Bueno, ¿se imaginan de qué tamaño es esa gloria? Que los héroes del pasado dan testimonio que sí se puede. Que Dios pone seres angelicales y celestiales para dar testimonio de lo que tú estás haciendo como hijo de Dios. Y tercero, todo el mundo que te rodea te ve. Imagínense ustedes dentro de un campo de fútbol y un estadio lleno de observadores del partido. ¿Cómo va el partido de tu carrera de hijo de Dios? ¿Perdiéndola 5-0? ¿Cómo vas? Es grande la nube de testigos que ven lo que nosotros hacemos como hijos de Dios. Amén. ¿Ya dieron cuenta que no es cosa menor ser hijo de Dios? Ya se comenzaron a meditar un poco más. Todas las cosas en las cuales no
imitamos a Cristo, Dios tiene un plan siempre perfecto y maravilloso para nosotros, para hacernos perseverar, porque la palabra dice, así dice, que Cristo mismo es el que inició el proceso de nuestra fe y Él es el que la perfecciona. Pero ojo, Dios no va a perfeccionar a nadie que no se lo permite. Dios es un caballero, te deja, y cuando tú te das cuenta de que Dios te ha dejado un tiempo, y Señor, perdóname. Pues bueno, Dios es grande en misericordia, Dios es grande en amor, Dios es grande sobre su gracia, y Él te perdona. Pero muchos, como yo, Dios te perdona, pero recibes las consecuencias de las decisiones muchas veces. Yo soy testigo que yo no recibí todas las consecuencias que debía haber recibido a causa de la gracia de Cristo. Porque muchos de nosotros que Dios nos salvó, no recibimos las consecuencias que debíamos haber recibido. Dios se encargó de eso, pero en algunas ocasiones, como dice el muchacho que fue rehabilitado del alcoholismo, que lo salvó el Señor. Ahora el Señor no toma soda ni nada porque tiene sentido el estómago. ¿Y qué creen que dice? Dios me cambió el corazón, pero no el estómago. ¿Me explico? Cada uno de nosotros debemos de entender que Dios es grande en amor. Y sí, claro, es un Dios de milagros. Claro que sí, yo puedo dar testimonio de muchos milagros en mi vida y que Dios me ha usado para otras personas. Pero debemos entender esto, eso es solo soberanía de Dios. Su palabra lo dice, pero muchas veces nosotros tenemos que entender que Dios permite situaciones en nuestra vida para que crezcamos en el conocimiento de quién es Él. Esto es lo más bello, porque al final del camino, cuando pasas el dolor, la prueba, la enfermedad, te das cuenta que Dios te está mostrando una nueva gloria de su presencia en tu vida. Es una nueva gloria. ¿Por qué? Porque si no hubieras pasado cierta situación, no te hubieras despertado del engaño que tú mismo te creaste. Amén. Entonces los invito a que corramos este camino de no quitar la mirada en Jesús. Y debemos de entender algo que también es delicado para todos los que estamos aquí. Si no corremos la carrera de perseverar en Cristo, de quitar la mirada en Cristo, si no avanzamos, si nos mantenemos quietos, si no, pues mira, pues voy a la iglesia el domingo y ya, y no tengo comunión personal con Dios, o no trato de hacer lo que dice la palabra, no nomás en tu vida, sino en la de otros, podemos sufrir una enfermedad que se llama hipotermia espiritual. ¿La conocen? La acabo de inventar. No, sí, hipotermia, porque curiosamente la hipotermia sufre las personas que están bajísima temperatura, y la primera síntomas es o te mueves o te duermes. Y si te duermes, te mueres. ¿Cayó revelación o se lo vuelvo a contar? Debemos que movernos en el Evangelio, tenemos que vivir el Evangelio, tenemos que estar encendidos por amor al Señor. Y si nosotros no tenemos el cuidado de mover nuestros cuerpos, nos vamos a quedar dormidos y luego vamos a morir espiritualmente. ¿Me expliqué? Gloria a Dios por eso. Entonces no nos va a dar hipotermia espiritual, o vamos a tratar de mover un dedito aunque sea. Jóvenes, de verdad, es una gran bendición haber sido llamado, escogido y predestinado por Dios para su obra. ¿Y cuál es su obra? La obra del Evangelio y la obra para la cual Él te llamó. O sea, lo más glorioso es que cuando tú perseveras el abrigo del Altísimo, como dice el Salmo,
Vas a vivir bajo la sombra del Altísimo. Vas a vivir sobre la sombra del Omnipotente. Y claro, en el mundo tendremos aflicciones, pero debemos de entender que todo es a causa de un propósito mayor. Siempre, siempre es un propósito mayor. Amén. Bueno, aquí puse una reflexión que se las quiero leer. La vida cristiana es una carrera que se puede ganar o perder, pero es la única carrera en la que todos podemos ganar. ¿Por qué creen? Cristo está, si hablamos de una carrera, está dando el banderazo de salida con su sangre y tú sabes que te queda todo un camino por recorrer. ¿Quién crees que te está esperando al final de la carrera? Cristo también. Sí. El problema de todos nosotros, de los cuales no avanzamos en estos casos, es que Cristo les sale al encuentro, son salvos, se bautizan y ahí se quedan. Muchos hijos de Dios ahí se quedan atorados. No crecen y no mantienen un estudio diligente de la palabra y de la comunión del Señor. Ya soy salvo, gloria a Dios. Y ese fue mi testimonio. Me drogaba, ya no me drogo. Y ya voy a la iglesia los domingos y se acabó. No, Dios te salvó con un propósito mayor. Dios no te salvó para estar sentado en una banca de una iglesia. Dios te llamó, te escogió y te predestinó para un llamado mayor. Pero si nosotros no tomamos la bandera de Cristo en nuestra vida y perseveramos, claro que va a haber problemas, claro que va a haber dificultades, claro que va a haber aflicciones, claro, pero debemos de perseverar en Él para que Él se glorifique en nuestra vida y alcancemos el llamado para el cual fuimos hechos. Fuimos hechos por Él, hechura suya, dice su palabra, hechura suya. ¿Qué mejor que Dios nos hizo? Y nos hizo de la manera como nos necesitaba en este mundo para testificar de Él. Primera de Corintios 9, del 24 al 26 dice, y es una reflexión que el apóstol Pablo hace muy atinada, dice, ¿no se dan cuenta de que una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. ¿Qué vamos a hacer a partir de hoy? Disciplina. Leer, meditar, orar, perseverar en su presencia. Yo les profetizo algo, ya voy a andar de profeta ahora. Perseveren y cuando llegue la presencia de Dios a su habitación, no van a dejar de hacer otra cosa más que buscar su presencia. No va a haber otra cosa que los llene más en su vida que estar en la presencia del Altísimo. Porque baja el Espíritu Santo y no quieres nada más que estar ahí y quedarte ahí las horas que sean necesarias. Dios sabe de lo que tú tienes necesidad, pero tú tienes que perseverar. Porque acuérdense que Él es Dios y nosotros somos criaturas, sus hijos, pero sigamos siendo criaturas. Amén. Sigo. Dice, todos los atletas lo entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Si me dan un trofeo de oro, ¿cuánto tiempo dura ese trofeo de oro? En lo que se lo roben. Pero la salvación, ¿quién te la roba? ¿Quién te roba la salvación? Nadie, porque Dios te la dio. Por eso dice el apóstol Pablo, yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. ¿Por qué era eso el apóstol Pablo? Porque un hombre de Dios que conoce su palabra y conoce la presencia del Señor, sabe cómo el Espíritu lo guía y cómo lo instruye la palabra. ¿Me explico? Sabe cómo Dios trata en el Espíritu con él y también cómo Dios lo instruye a través de su palabra. Por eso él no da golpes al aire. El que da golpes al aire es aquel que no persevera en su disciplina espiritual. ¿Se acuerdan que lo dije en alguna vez?
Lo que viene del cielo es gracia, pero lo de aquí abajo es con orden, con disciplina y con perseverancia. Amén. Ya no me gustaban así. Amén. Sí, amén, así es. Ahora, ¿qué condiciones debemos de cumplir para perseverar en esta carrera con los ojos puestos en Cristo? Dos cosas que pone en el versículo 1 todavía, que dice, vámonos despojando de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Muchos de nosotros tenemos amistades que mantenemos que no debiéramos de tener. Muchos de nosotros tenemos hábitos que sabemos que tenemos que abandonar. Y no está hablando de pecado, O sea, claro que hay unos que, por ejemplo, pues, no dice la Biblia, no agarrar el Instagram 3 horas diarias, ¿va? ¿Es pecado eso? Pues no es pecado, pero te está estorbando para el crecimiento. Amistades que te están estorbando para el crecimiento. Actitudes de falta de autoestima personal, de no saber decir no, también te está estorbando en tu crecimiento. Tú crees que ya llegaste a la cima y estás en las faldas del cerro. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque te sigues permitiendo cosas que te cargan la mochila sin tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque los seres humanos normalmente buscamos la aprobación de mi mamá, buscamos la aprobación de mi esposa, buscamos la aprobación de mis amigos, buscamos la aprobación del novio, Te digo algo, en el nombre de Jesús yo te desato de todo espíritu de aprobación. Yo me desato de la aprobación de mi esposa, yo me desato de la aprobación de todos ustedes. Yo tengo que agradar al Señor. ¿De qué te tienes que desatar? ¿De qué espíritu de aprobación? Amén. Oye, que la expectativa de Manuel, no se trata de lo que hace Manuel, se trata de lo que Dios hace a través de Manuel, porque Manuel sigue siendo imperfecto, muy imperfecto. Por gracia divina estoy parado aquí. No debiera, le digo al Señor a veces, pero me regaña cada vez que lo digo. Y lo digo con toda humildad, porque yo sé que Él es el que hace la obra todos los días en mi vida. Gracias a Él estoy vivo, gracias a Él estoy aquí, gracias a Él está haciendo una obra cada día mayor conforme a su voluntad. Lo único que tiene que hacer Manuel, y ponte tu nombre, es, ¿y qué voy a hacer este día, Señor? Aquí están mis planes, ¿qué vas a hacer tú? Lo que tú quieras, eso yo quiero hacer. Toma mi vida porque es tuya, yo no quiero mi vida si no es tuya. Amén. Segundo, librarse de todo pecado que te asedia. Eso nos hace pensar que todos los pecados nos dañan y nos alejan de Dios, todos. Lógicamente, lo más delicado de esto es de que la presencia de Dios se aleja de tu vida, ¿sí? Y esto lógicamente se vuelve continuamente en situaciones dolorosas para tu vida. Pero el pecado más delicado del que está hablando específicamente Hebreos 12, está hablando del pecado de la incredulidad. No, es que si yo hago esto, y creo que lo toqué el viernes, pero se lo voy a tocar aquí. Cuando uno no deja ser Dios en tu vida y comienzas a hacer tus propias... Ay, es que si hago esto me van a correr el trabajo. Si hago lo otro se va a enojar mi novio. Si voy a hacer aquello, se va a enojar el Quique. Eso hay que dejar a Dios ser Dios en todas nuestras cosas. ¿Sí me explico? ¿Qué es dejar a ser Dios las cosas? Es rendir tu vida, Señor. Yo hago esto, y ya tú te encargas. Tengo que aprender a confiar en Dios. Si no aprendes a confiar en Dios, vas a estar continuamente en un pecado de incredulidad. Es que no puedo, no tengo tiempo. Entonces no hay tanto interés. Entonces para ti no es Cristo primero, es tus cosas y luego Cristo. Así no funciona Dios. No es que yo sea Dios, sino que yo le estoy diciendo cómo me funciona a mí.
Y este pecado de incredulidad realmente es el estorbo más grande que te puede contener, estorbar, refrenar cualquier avance en tu vida con Cristo. Dejar de comenzar a ver a Cristo para ver otras cosas. Y sigo. Por ejemplo, ahora, ¿cómo podemos tomar un buen ejemplo? Un buen ejemplo de una vida cristiana es el ejemplo máximo es Jesucristo. El ejemplo máximo es Él. Porque dice en versículo 2, escuchen lo que puse yo, bueno, que es versículo 2 del Hebreos 12, dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Otra vez, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien nos la perfecciona. Si ya nosotros nos dimos cuenta que Dios está haciendo un trabajo en nuestra vida, tenemos que aprender de Jesús. Dice, Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte. ¿A cuántos le da vergüenza predicar el evangelio? Y a Cristo no le dio vergüenza morir desnudo, porque Cristo murió desnudo. El taparrabo es algo estético que lo hicieron siglos después, pero Cristo murió desnudo, crucificado, por si no lo sabían. ¿Sabían eso? Jesucristo lo crucificaron desnudo. Como cosa no aferrarse, se despojó de sí mismo. Ahora, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Espero que le estemos dando gozo, alegría al Señor, haciendo como vivimos nuestra vida cristiana. ¿No? O va a tener que estar intercediendo Jesucristo por nosotros delante del Padre cada rato, porque meto la pata aquí, meto la pata aquí. Digo, todo lo hacemos, ¿no? Pero no muy seguido, espero en Dios, ¿no? Entonces, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Les quiero decir qué quiere significar la palabra mirando en griego. Ya me metí mis palabras griegas, pero me da mucha bendición. La palabra mirando en griego significa apartar la mirada de todo lo demás. Cuando la palabra de Dios dice mirando con cara descubierta al Señor, ¿qué quiere decir? Que estás con unos anteojos de esos y nomás estás viéndolo a Él. No hay nada que te distraiga. Lo que te importa es nada más ver el objeto que estás mirando. Es lo que significa la palabra en griego. Ahora, debemos de pensar, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso de nada más mirar a Cristo en todas nuestras situaciones? Pues debes primero que nada apartar tu mirada de todo lo demás excepto de Cristo. Porque cuando tú fijas tu mirada en los testigos, cuando tú fijas la mirada en todos esos estorbos que tú mismo te pones, o en todo ese peso que habla la palabra, o en todo ese pecado que de repente te pasa, o los otros hermanos en Cristo, cuando pones la mirada en ellos, ya quitaste la mirada de Cristo. Tenemos que, cuando estemos en cualquier situación, recordemos esta palabra y volvamos a Cristo y lo veamos a Él. Algo que yo les comenté también en algún momento, les decía que algo que Dios me bendijo mucho y todavía lo sigo haciendo un poquito menos seguido, pero lo tengo que seguir haciendo, es que yo pensaba, ¿y qué haría Jesús en mi lugar? Hoy es esto, ¿y qué haría Jesús en esto otro? ¿Y qué haría? Lógicamente en el pecado, pues yo soy el responsable, pero en situaciones de decisiones de personas o cosas o situaciones muy específicas, yo buscaba siempre el consejo del Espíritu Santo, preguntando al Espíritu Santo, ¿y qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús con esas amistades que no debes de tener? Les predicaría y cuando les prediques iban a ir, ¿verdad? ¿O no sabemos eso? ¿Se dan cuenta? Ahí se pesa el espíritu con el que te estás relacionando, ¿no? Entonces, en ese entendimiento, tenemos que pensar de esa manera. O sea, no les estoy diciendo, bueno, háganlo de la manera de Manuel. Es como la Escritura te lo expresa. Y es la manera que cómo verdaderamente te puedes salvar de las propias trampas que nosotros solo nos ponemos. Porque la mente, recordemos,
que el enemigo está continuamente borbandeando ideas de cómo no hacer la voluntad de Dios, ¿o no? Y bueno, yo aquí puse algo. ¿Qué es mirar a Jesús? Significa tener vida, tener luz, tener guía, tener aliento, tener alegría, gracia, paz, benignidad. Todo lo que es Jesús es lo que tú recibes. Pero tienes que poner tu corazón de por medio en eso. Tu voluntad todos los días puesto en eso. En la mañana levantarte, dale gracias al Señor. Y si tienes, qué bueno que ores en la mañana y que estudies un poco. Pero tener claro en tu mente que tu voluntad y toda tu vida las acabas de poner en el Señor en ese día. Y el día siguiente, ¿qué hay que hacer? Lo mismo. Y el otro día, lo mismo. Ese es el estilo de vida que va de gloria en gloria hasta que el día es perfecto en su presencia. Amén. Y algo que dice la palabra, ¿por qué poner la mirada en Jesús? Es, pues de Él procede nuestra fe y de Él es quien la perfecciona. Dice Filipenses 1:6, dice, estando persuadido de esto, que es el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso es la afirmación de Hebreos 12 a causa de Filipenses 1:16. Amén. Ahora, ya estamos entendidos lo que les acabo de explicar en el nombre del Señor, cómo correr la carrera, cómo permanecer los ojos en Jesús, cómo. La misma mentalidad que Jesús usó, esa misma mentalidad debemos usar para poder resistir todos los días de nuestra vida y no permitir que nosotros seamos distraídos con otras cosas. Por ejemplo, Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Aquí puse 5 formas como Jesús soportó la cruz. Jesús soportó la cruz controlando su lengua. Jesús controló y mantuvo su progreso. Jesús mantuvo su gozo. Jesús mantuvo su amor y Jesús mantuvo en todo momento su trayectoria, su propósito, su destino. Él sabía hacia dónde iba y con quién iba y cuándo iba a sufrirlo. ¿Se imaginan si yo o tú hubiéramos sabido que nos iban a crucificar ya de antemano? Me vuelvo yo Judas Iscariote, lo más seguro. Nos damos cuenta el propósito de cada uno de nosotros está escrito desde antes de la fundación del mundo, pero por la misericordia de Dios, Dios no las muestra, no lo muestra, pero conforme aumenta la intimidad con Dios en el Espíritu Santo y a través del estudio de la palabra, Dios te va comenzando a manifestar lo que por su gracia quiere manifestar tu vida. Pero nosotros tenemos que perseverar en la diligencia y en la disciplina para mostrar un carácter, para poder resistir lo que vivimos cada día. Y les voy a dar otro ejemplo rápido. ¿Cómo soportó el vituperio, la vergüenza o el oprobio Jesús? Jesús soportó una acusación vergonzosa que era blasfemo. Jesús soportó burlas vergonzosas. Jesús soportó una paliza vergonzosa. Jesús usó una corona de espinas. Jesús vistió una túnica vergonzosa. Y Jesús soportó una burla vergonzosa, incluso mientras que oraba en la cruz. Y yo y tú nos hacen bullying de cristianos y casi negamos el evangelio. Digo, es vernos en retrospectiva, pues veamos, pidámoslo al Señor que nos muestre como en un espejo quiénes somos verdaderamente delante de Él. Y le digo, Dios en su gran amor y su misericordia nos lo va a mostrar si nosotros creemos que verdaderamente Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, porque Él sabe que necesitamos ser edificados por Él y por su palabra. Amén.
Yo puse aquí 3 puntos como pequeñas enseñanzas para que entendamos en concreto estos 3 puntos que podamos aprender este día para que nuestro corazón salga edificado. Primero es, si Dios ha puesto ante ti y a cada uno de nosotros una carrera que tenemos que correr, y esto requerirá mucho esfuerzo y disciplina y compromiso con el Señor. Yo te pregunto algo. Cada uno de nosotros tenemos un día por delante. Cada día de nosotros nos vamos de la iglesia, gloria a Dios, a las 2, 2:30. Unos comen más. Y se acaba en la tarde, se acabó tu día. Y al día siguiente, ¿qué hiciste? Al día siguiente, ¿qué hiciste? ¿Perseveraste en la disciplina de la carrera en el Señor? Dios nos pone una vida, ¿cuántos años? Lo que Él haya destinado. Pero si tú no entiendes que esta carrera que se llama vida, esta vida Dios te la dio. Lo he dicho yo muchas veces, nadie de los que estamos aquí podemos decir que esta vida yo la pedí vivir. Y es algo muy claro, muchachos. ¿Saben por qué? Porque cuando tú terminas esta carrera de unos 80, 90 o 100 años, si Dios lo permite, tú tienes una eternidad. ¿Cuánto será una eternidad? Delante de Dios. Siempre, es un para siempre delante de Dios. Simplemente, tenemos que entender cada uno de nosotros que esta es la temporada de la tribulación de nuestra vida, porque en la eternidad hay una paz sin límite, dice la palabra, una paz sin límite. ¿Cuánto te dura la paz en tu vida aquí? A veces una semana, a veces 2 días, a veces 3 días, a veces 3 semanas, a veces un mes. De un mes, gloria a Dios, porque a mí no me tocó un mes de pura paz, ¿no? Paz, sí, pero de la otra paz no. Pero debemos entender algo, en esta vida venimos a perseverar, venimos a batallarle, sí, a veces, pero no siempre. Tenemos temporadas bellas en nuestra vida, tenemos temporadas que nos vamos a decir, gloria a Dios, gloria por mis hijos, gloria a Dios por mi trabajo, gloria a Dios por mi casa, que estoy tranquilo, gloria, ¿por qué? Porque de eso se trata la vida, porque imagínense qué enfadosa sería la vida sin problemas. Qué enfadosa sería la vida sin dificultades, porque entonces no tuvieras nada contra qué dar la batalla. Estarías enfadado de este mundo. No hay nada que hacer, pura paz. No. Dios en su infinita sabiduría lo que hace es, este hijo mío que yo escogí, ¿me va a escoger a mí o va a escoger al mundo? Para estar por la eternidad en mi presencia. Si hice una división hace años de cuánto era 80 años en el mundo contra toda una eternidad, ¿sí? Si Salomón decía que la vida en la tierra eran 3 segundos como el vapor de agua que llega, se manifiesta y desaparece, que eran 3 segundos contra la eternidad. Dividan 80 años en 3 segundos, les sale un número bastante grande. Pues más o menos es la diferencia entre la vida que vives aquí y en la vida que vives en la eternidad delante de Dios. ¿No? Tiene sentido, ¿verdad? En eso tenemos que pensar. En eso, cada vez que nos venga la queja, que nos venga la aflicción, que venga la necedad, de que, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, estoy enfadado de aquello, no te quejes. Porque el enemigo lo que usa, tus palabras van en tu contra. Te estás profetizando ¿qué? Problemas y más problemas. Mejor aguántatelo, trágate y échatelo en el buzón de la panza. Y no se te olvide, es sujeto todo pensamiento. Claro, vamos a fallar siempre, muchas veces, pero tenemos que estar en esa batalla. El otro punto le puse yo aquí, uno de los obstáculos más grandes para nosotros es la vergüenza y el qué dirán de nosotros. ¿Sí o no? Por eso no predicamos, por eso no damos testimonio,
Por eso nosotros no hablamos de la palabra. Es más, si evitamos decir que somos cristianos, mejor. Hay de nosotros que, por ejemplo, en las páginas del ministerio, del otro ministerio que tenemos, luego nos echan de tamales. ¿Por qué? Pues porque es la cultura del mundo. ¿Sí? Debemos de entender que para eso nos trajo el Señor, para eso nos salvó y nos transformó. Entonces, tenemos que desatarnos de toda aprobación del mundo, nos tenemos que desatar en el nombre de Jesús, de la aprobación, de ese espíritu de aprobación. Yo no tengo por qué temer si yo soy hijo de Dios y estoy haciendo la obra a la cual me llamó. ¿Qué tengo que temer? Dice la palabra de Dios que no tenemos espíritu de temor, sino de amor, de poder y dominio propio. Que no me habla, pues Dios la bendiga. Que me hace mala cara, doble bendición. Si yo no vengo a agradarle al mundo, yo no vengo a agradarle a usted, yo vengo a agradarle al Todopoderoso, a eso vengo. Y tú, o quieres agradarle a todo el mundo, estás perdida porque estás como atado a lo que dirán los demás de ti. Y estás esclavo, eres un esclavo. Y esclavo y atrapado en las cosas del mundo, es lo que estás haciendo. Te estás permitiendo que el mundo te esclavice y que Dios no use todo tu potencial que Él puso en tu vida. Así de sencillo. Lo recibes o lo medio recibes. Cada uno de nosotros debemos entender esa parte. Porque si no lo permitimos, lo único que estamos logrando, estamos poniendo ese peso que habla la palabra como estorbos que nosotros mismos no son pecados en algunos casos, pero sí está retrasando o dándote hipotermia espiritual en ciertas áreas. Amén. Debemos de ser algo bien propositivos con esto. No debemos de ser valientes para el mundo y cobardes para el Evangelio de Jesucristo. Muchos de nosotros somos muy valientes para, no, yo soy esto y yo de acá, y el Evangelio, ¿dónde quedó? Muchos somos así. Y digo, no lo estoy diciendo por nadie, pero tenemos que hacer una retrospectiva de que debemos de ser igual de valientes para las cosas del mundo, para ser valientes para el servicio del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo les quiero dar una promesa de parte de Dios. Si a partir de hoy comienzas a poner los ojos en Jesús, verdaderamente sin autoengañarte y perseverar en su palabra y en su oración, así como el baúl que puse en diciembre del año pasado, yo te profetizo que para dentro de un año no te vas a conocer ni tú mismo te vas a conocer. ¿Por qué? Porque estás decidiendo lo que Dios quiere que decidas. ¿Para qué? Para que Él te pueda cambiar, transformar a lo que Él ya decidió desde antes que tú nacieras. Pero decídanlo. Este día, 19 de agosto del 2024, decide poner los ojos en Jesús en todo lo que haces y preguntarle al Espíritu Santo que te hable y te diga qué es lo que está mal en ti para que comiences a rendírselo al Señor. Amén. Escúchanos por Amazon Prime y Spotify en Voz de Cambio. Gracias por quedarte con nosotros y decidir por la Voz de Cambio. Te esperamos la próxima semana.